una visita muy especial, muy esperada por nosotros, por este programa, que es la de Juan Gabriel Tocatlián. Es sociólogo con doctorado en Relaciones Internacionales, alguien además que creo que nuestro público en general lo conoce, lo habrá visto en entrevistas, alguien muy activo también en los medios, y que además está presentando un libro del que vamos a estar hablando ahora, que construido a partir de conversaciones con Inde Pomeraniec, que se llama Consejos no solicitados sobre política internacional, editado por Siglo XXI. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Gracias por la invitación. Juan Gabriel, ¿cómo? Gabriel. Bueno, si digo como me dice mi mamá, que todavía me dice Juancito, no vale, ¿no? No, en general los colegas me llaman Juan y los que menos me conocen me llaman Juan Gabriel. Bien. Juan, ¿te podemos decir? Sí, me puede. Más cómodo. Perfecto, ahí estamos. Y nos vamos conociendo en el trayecto. Bueno, decíamos fuera del aire, estamos muy contentos de tenerte acá. Este es un programa dedicado a la política internacional. Vos sos uno de los grandes referentes argentinos en la materia. Te solemos leer y escuchar con mucha atención. Y publicaste este libro, que entiendo es un libro... a ver, no es un libro académico, es un libro que tiene un lenguaje bastante accesible, son conversaciones, y a mí me interesó mucho, y arranco por acá, y después te hago un par de preguntas, y después ya abrimos a la mesa, obviamente. Me gustó lo que decía al principio, creo, no sé si no lo dice Inde, que es, vamos a hablar de un cierto estado de cosas en el mundo, ¿no? Como que es un encuadre, ¿no?, que me pareció muy atractivo, tratar de pensar qué está ocurriendo. Y está dividido en capítulos donde tocas grandes temas, donde conversas sobre grandes temas. El primero, que se llama ¿Dónde está el piloto? Hablas, primero, que me pareció interesante esta cuestión de pensar por un momento en un largo plazo, ¿no? Y vos ahí dices una primera cosa, que es, estamos en un gran viraje, después de 3 siglos de dominio occidental, o de cierta occidentalización del mundo, estamos en otro proceso. Y eso es muy difícil ubicarse, ¿no? Cuando uno está, una persona viviendo en un momento, pensarse que está cambiando algo que lleva 3 siglos. Quiero decir, ¿cómo pensás eso? ¿Qué nos podés decir? Porque le pusiste muchos nombres después, eso te quería para cerrar la pregunta, ¿no? Un orden no hegemónico, lo posoccidental, que tomás por ahí también, la idea del sistema sobrecargado. Bueno, ¿nos puedes ampliar esta idea de gran como mirada de que estamos en el final de algo que lleva siglos de construcción? Claro, empezaría por hacer 2 muy breves comentarios introductorios. Uno es frente a la característica que mencionaste al comienzo respecto a la cierta agilidad con que se puede leer el texto y el formato que tiene derivado de una entrevista. A mí siempre me preocupó mucho la forma en que nosotros desde la academia casi hemos desarrollado un lenguaje cada vez más rebuscado, más complejo. Que no es lo mismo, ¿no? Rebuscado y complejo. Sí, pero y yo suelo pensar así, digamos, y libros anteriores, qué sé yo, tenían 242 notas de pie, cada nota de pie tenía 24 autores, porque uno tiene un encuadre. Bueno, yo este año cumplo 42 años dando clases, siendo docente. Inicialmente en Colombia en el año 82, después aquí en Argentina. Y cada vez más siento una distancia física con los estudiantes que tengo. Cuando yo inicié mi docencia en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, había una diferencia de edad muy corta entre mis estudiantes y yo. Con lo cual, cuando yo hablaba, pues todo el mundo había leído un periódico, había visto un programa de televisión, conocía un libro. Y entonces, digamos, la Guerra Fría la sentían bien caliente cerca. Claro. Pasan los años y hay veces que uno
hablo de la Guerra Fría y parecería que estuviera hablando de una competencia entre laderas. Entonces, digo, para evitar eso y acercarme un poco más tanto a los estudiantes, pero también a los no forjados, o que no hayan trabajado la disciplina, y un público más amplio, me pareció importante este esquema, donde sigo usando algunos conceptos, pero los aligero también para que sean leídos, interpretados de una manera más fácil por la lectora o por el lector. Lo segundo es que hablaste de la mirada, y entonces hago un salto bastante grande y me voy al epílogo, donde aclaro algo que muchos hacen al principio, pero yo lo hago en el epílogo. Y es que yo pienso desde donde estoy situado, temporalmente, geográficamente, políticamente, históricamente, y por lo tanto mi mirada desde la disciplina de las relaciones internacionales. Distinto sería si fuese un economista, aún más distinto sería si fuera un jurista que trabaja derecho internacional. Pero yo tengo que pensar, debo pensar, y siempre pienso desde Argentina, desde el Cono Sur, desde América del Sur, desde Latinoamérica y desde el sur global. Ese es mi lugar. Por lo tanto, yo no vivo en Washington, yo no vivo en Beijing, yo no vivo en Berlín. Entonces tengo que entender esas dinámicas históricas, comparativas, pero servirme de ello para tener algo que pueda ser un lente que aporte complementariamente a lo que, digamos, se manifiesta como un común acuerdo entre estudiosos y colegas, ¿no? De ahí que este primer capítulo al que te referís, yo trato de trabajar en tres niveles. Uno histórico, lo que llamo una pauta histórica. Esta pauta histórica tiene que ver con que desde mediados, finales del siglo XVIII, el predominio de Occidente es claro. Digo desde mediados y finales porque hasta principios del siglo XVIII, buena parte del comercio internacional era asiático, no era occidental en el sentido que lo conocemos nosotros, europeo, estadounidense, etc. Hay un cambio y un viraje en ese momento histórico y hay un conjunto de manifestaciones que tienen que ver con los intereses, las instituciones, las reglas, los procedimientos, todo lo que Occidente va moldeando a imagen y semejanza de lo que es su experiencia histórica y que busca transitar y trasladar al resto del mundo, y lo hace de una manera enormemente exitosa. Sí. Después hablo de algo que podríamos llamar un ciclo corto, que es el fin de la Guerra Fría y esto que se ha denominado posguerra fría, y que ahora carecemos de un término. No tenemos ese término para decir qué pasó después de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo denominamos esto que vino? Y en ese ciclo corto, lo que trato de marcar es que hubo una oportunidad histórica de Occidente para aquello que había sido su predominio, cuestionado desde los años 70 del siglo pasado, pero con una enorme disposición y capacidad de remoldearlo, es un fracaso. ¿Sí? Porque no es un Occidente que ya sea omnipotente, sino que es un Occidente que oscila entre ser prepotente, por un lado, y bastante impotente por el otro. Y a todo ello, y termino, perdón la extensión de la respuesta, termino tratando de señalar algo de muy corto plazo, que es para mí el hecho de la ausencia de factores moderadores en el sistema internacional. Entonces, esa pauta histórica, ese ciclo corto, este corto plazo, me indica a mí, y trato de transmitir eso, de que estamos sí frente a un gran viraje, cuya trayectoria no podemos predeterminar, pero que hay elementos que uno puede perfectamente remarcar de que
es algo distinto a lo que conocíamos. En un momento decís, hago un poco de precisión sobre esto, decís, no es correcto asimilar la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la URSS a la relación entre Estados Unidos y China. Si seguimos pensando en esa clave, nos vamos a equivocar, tanto intelectual como políticamente. Debemos reflexionar y actuar sobre el ámbito en el que estamos. En y desde Latinoamérica, como decías antes. Hoy existen dos nortes que expresan variaciones del modo de producción capitalista, pero matizás también después y decís, China se inserta en el contexto del regreso de aquellos que se vieron históricamente agraviados, atacados, ignorados por Occidente. Entonces, por un lado, no entiendo yo que estás diciendo, y por favor, como amplíame o corregí, por un lado estás diciendo, a diferencia de los años de la Guerra Fría, no hay dos modelos integralmente antagónicos, en el sentido que están hoy todos insertos dentro del mundo capitalista, pero al mismo tiempo China representa de alguna manera o trae consigo a los que Occidente dejó de lado, a los que Occidente humilló. Entiendo que estás ahí pensando también en los países, bueno, en ese sudeste asiático, tal vez en África. América Latina ahí, ¿cómo aparece, no? Porque es un poco un humillado, un corrido, ¿no? Bueno, la pregunta es pertinente porque me lleva a hacer una doble aclaración. La primera aclaración, que para mí es relevante en este caso, es la forma en que un buen número de comentaristas políticos y analistas argentinos, pero también latinoamericanos, un buen número de académicos nacionales, de la región, etcétera, han asimilado con una rapidez enorme el que estamos frente a una segunda Guerra Fría o una nueva Guerra Fría. Yo soy, ustedes no, ninguno de ustedes, ¿Qué? yo soy testigo de lo que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un desastre para América Latina, Claro. Fue terrible para América Latina. Fuimos un peón en una disputa estratégica integral, fuimos objeto permanente de lo que se llama cambio de regímenes, auspiciado por Estados Unidos, alentado por Estados Unidos, motivado por Estados Unidos en la mayoría de los casos. Perdimos oportunidades de crecimiento, terminamos en cada uno de nuestros países con generaciones enteras de jóvenes que tenían una ilusión de un mundo mejor, superador, el hombre nuevo. Bueno, todo eso se fue al diablo. Y esta idea de seguir entreteniendo, ahora estamos en la segunda o en la nueva, a mí me parece peligrosa. Nosotros no podemos importar esta disputa otra vez. Y entonces lo que trato de decir es que esta disputa tiene características distintas y que homologarla con la que fue Estados Unidos y Unión Soviética es un error político, estratégico y analítico. Y por lo tanto hay que saber asumirla y trabajarla. Lo otro es que en esa herencia de la Guerra Fría que todavía llevamos, inclusive en los sectores más progresistas, yo recuerdo cómo la Unión Soviética era, entre comillas, el aliado natural del movimiento de países no alineados. No, sí, son amigos naturales. Yo creo que eso se vuelve a reflejar ahora en la idea de que China es parte del sur global. Eso no es así. China dejó de ser parte del sur global. Hace un buen tiempo que no es parte del sur global. Que haya actores que lo invoquen, que los chinos ahora digan que tienen más responsabilidades y que miran al sur de otra manera, y que se expandan con su iniciativa de la Franja y de la Ruta, y que defiendan posiciones de muchos de los países del sur en foros multilaterales como Naciones Unidas, no debe confundirnos tampoco desde ese lado, ¿sí? Entonces trabajo con esa doble lectura de la Guerra Fría no trasladable a esta actualidad. Y por eso, por otro lado, y ahí cierro este punto, digo, esto tiene hoy un nivel de complejidad que no admite una mirada mediante la cual uno crea que
o estamos todavía en una hegemonía liberal, o que está a la puerta, pronto a llegar por aquí, por Futurock que entra y nos conoce a todos, una hegemonía china. Y por eso trabajo más, y esto ha sido en parte también con muchos colegas, lo hemos venido trabajando con Roberto Russell, con Mónica Hirst, con Ana María San Juan, la idea de un orden no hegemónico, es decir, no hay un actor con plena capacidad hegemónica hoy en el escenario internacional. Me llevaste a América Latina. Bueno, América Latina tiene una singularidad respecto a el resto de lo que pudiéramos llamar sur global. Primero, su proceso de descolonización fue anterior al africano y asiático. Un siglo le llevamos. Sí, sí. Es una cosa muy distinta. Con lo cual nos impregnamos de valores liberales herederos de ese predominio occidental al cual me hacía referencia. Por lo tanto, esa condición de ser el occidente meridional está ahí presente, sigue vigente. Pero también somos parte del sur global en el sentido de una relación asimétrica, en el sentido de una relación en la cual queremos tener voz y autonomía, y en el sentido de que tenemos actores que vía una serie de dispositivos, cambios, hoy son jugadores de peso en el escenario internacional. Ya el sur global en general y América Latina en particular no es, digamos, el viejo tercer mundo también de la Guerra Fría. Entonces, tenemos una doble identidad. ¿Somos occidentales? Sí. ¿Somos el sur global? También. Claro. Y hay temas, te doy un ejemplo. Mirá cómo votaron en la inmensa mayoría, en las 4 principales votaciones que hubo en Naciones Unidas sobre el tema Ucrania, América Latina. Y te vas a encontrar que respecto a la violación de la integridad territorial, el respeto a la soberanía y el cuestionamiento a que Rusia violó el derecho internacional es común a todos nuestros países. Ahora bien, cuando a América Latina le piden sanciones, dice, no, pará, hasta ahí llegamos. No, ya conocemos este sistema de sanciones. Ya, además, tenemos varios sancionados en la región. Tenemos el bloqueo a Cuba desde hace 6 décadas. Digo, entonces, digo, esta doble identidad yo no la considero problemática, pero sí digo que hay una tensión ahí. Correcto. Estamos hablando con Juan Gabriel Tocatlián, que está publicando, bueno, que publicó un libro nuevo, Consejos no solicitados sobre política internacional. Abro ahora sí a quien quiera lanzarse a hacerle la próxima pregunta. Juan, bueno, ante todo, gracias por estar aquí nuevamente. Hablabas de un fracaso de Occidente en la posguerra fría. Quería preguntarte a qué nivel es fracaso, porque yo lo que veo en todo caso es que en algún punto es víctima del propio éxito. ¿En qué digo éxito? Digo, la incorporación de China en el sistema internacional capitalista es un éxito en términos de la extensión de la globalización, que pasó de medio mundo, de 1/3 del mundo a todo el mundo, y también en términos de la enorme reducción de la pobreza global. Digo, si uno lo mira en términos globales, uno dice las clases medias, los pobres en Europa, en Estados Unidos viven peor. Ahora, si uno lo mira en términos globales, se redujo la desigualdad porque los chinos se incorporaron al comercio, se redujo la pobreza a niveles nunca vistos, y no solo en China, sino en el resto de Asia. Un proceso de incorporación a la producción probablemente sin paralelo fuera de la propia revolución industrial. Entonces, ¿qué significa ese fracaso y qué significa ese éxito? ¿Cuáles son sus consecuencias para el sistema? Muy a grandes rasgos, porque obviamente da para todo el libro. Pero a ver, yo creo que la expansión del modo de producción capitalista comienza de manera más acelerada desde finales de los años 70 y principios de los 80. Es anterior incluso al colapso de la Unión Soviética, que ya no puede competir económicamente y que tiene una sociedad rigidizada, militarizada, y en consecuencia empieza a desmoronarse más por adentro que
por afuera. Pensar que para el año, si no me equivoco, 81-82, cada una de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían casi 10.000 ojivas nucleares cada una, pero el régimen soviético hacía agua por todas partes, y Occidente veía el auge del capital financiero, su modelo de estado de bienestar todavía no derrumbado, Avances tecnológicos, ¿no? avances tecnológicos de diferente tipo. ¿Qué pasó? Perdón. Entonces, yo creo que ahí es cuando, entre otras, los chinos captan esto muy bien, Claro. y empiezan las reformas del 78 en adelante, porque ven que es inviable, tal cual había sido, entre otras, la experiencia de la propia Unión Soviética y la de la Revolución Cultural China, y empiezan a adoptar reformas tratando de pautar la forma en que se van incorporando elementos a un cambio que ha generado transformaciones radicales. Leí hace poco un trabajo sobre el perfil de los líderes políticos del Partido Comunista Chino hasta los años 80. Eran básicamente trabajadores, campesinos, militares, casi no había formación educativa alta. Probablemente hoy los líderes del tope del Partido Comunista son empresarios, ya no son trabajadores tradicionales, siguen estando los militares, pero hay un grado de formación, casi el 40% ya tiene doctorados. Xi Jinping mismo. Sí, entonces ya digamos, eso formó otra élite. ¿Eso fue un éxito? Pues sí, sí, si queremos decir que hubo una transformación producto de los avances y de las perspectivas que incluso ofrecía el capitalismo en ese momento. Yo creo que la dificultad mayor empieza cuando Estados Unidos procura una primacía en el sistema internacional. Y en ese sentido, la primacía implica, colapsada la Unión Soviética, que Estados Unidos no va a tolerar un poder de igual talla. A esa altura ya más. Y siente que puede, como primus inter pares en Occidente, de liderar ese proceso. Y ahora sí universalizar la democracia, universalizar el mundo de las finanzas, de la desregulación, etcétera, etcétera. Y se encuentra con vallas de diferente tipo, ¿sí? En algunas son crisis, en algunas son contestaciones y en muchas de ellas impugnaciones de sociedades, naciones que se resisten a eso, a pesar de estar dentro del sistema capitalista, ¿no? Y uno pudiera hacer una lista de ellas, teniendo el poder que ha tenido. Kosovo muestra la primera gran crisis del multilateralismo. Cuando la OTAN se va y no opera en el marco del conjunto de resoluciones que venían usándose para Bosnia, para Haití, para un montón de países. Viene la crisis financiera desde el 2008, occidental. La invasión de Irak de 2003. La invasión de Irak de 2003, pero esa ya estaba, digamos, ese es producto, es una respuesta a una contestación. Es decir, la contestación viene, la gran contestación viene del mundo no estatal con el 2001. ¿Sí? La otra impugnación desde el campo estatal, para mí, es Rusia básicamente en el 22 con la invasión a Ucrania. Entonces tú tienes impugnaciones de diferente tipo que llevan además a Estados Unidos a creer que puede remoldear eso. Muchos de los analistas que siguen el tema de Gaza en particular, y gente que estuvo en aquel momento histórico en la administración republicana, le han dicho de todas las maneras posibles al gobierno israelí: no cometan los mismos errores nuestros, que nos sobreexpandimos, no nos interesó nada y dijimos vamos a arrasar con esto.
hay un dato que yo menciono en el libro que queda oculto por el drama que es Ucrania y que es hoy también Gaza, y es que la guerra contra el terrorismo entre el 2001 y el 2021 produjo 937.000 muertes directas y produjo 38 millones de desplazados, refugiados en el mundo. Entonces, esta sobreextensión de Estados Unidos, me parece a mí, que es la demostración de ese fracaso, el límite de ese fracaso. Entonces, aquello que se irradió, o algunos lo tomaron, pero también esa ambición desproporcionada creo que llevó a Washington a este lugar en medio ahora de un problema interno en Estados Unidos, que es el estado de su propia democracia, ¿no? Hablaste de la crisis del 2008 y justo después de la crisis del 2008 surgen los BRICS en el 2009. Vos le das tratamiento al tema de los BRICS en el libro de forma peculiar en cuanto a cómo tiene que vincularse la Argentina, ¿no? Hay una interpretación ahí sobre lo que sucedió tras la gestión de Alberto Fernández, que había ingresado a la Argentina a los BRICS, o que había pedido, mejor dicho, el ingreso, que tenía que llevarlo adelante Javier Milei el 1 de enero. Milei manda las 5 cartas diciendo yo no quiero estar en este bloque, lo hace Mondino también antes de la asunción. Y vos hablás de dos doctrinas, una doctrina que es la de Sinatra a mi manera, ¿no? Que es la de Milei, y la doctrina Cocker, que es, obviamente, por la canción de los Beatles, una pequeña ayuda de mis amigos. Hoy Milei está en Brasil, en Camboriú, con Bolsonaro. Fue a otro país a ver a alguien que no es el presidente, algo que suele hacer bastante en sus últimos viajes. Lo hizo en España, ¿no? Yendo a ver en 2 oportunidades, en una a Vox, en otra a Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo estás mirando esa política exterior de la Argentina y qué nos puede proporcionar o no el bloque BRICS en este mundo peculiar que estamos viviendo hoy? Bueno, hay 2 preguntas en una, entonces... Sí, te engañó. Sí. Entonces tomo eso. Contestá lo que quieras. No, todo lo contrario. No. Entonces voy por partes en lo que interpreto que es el sentido de la pregunta. O por lo menos así lo leo yo. BRICS. A mí me parece que la naturaleza de BRICS fue cambiando desde su creación, que en realidad fue un nombre que le dio una consultora de análisis de riesgo. Sí. Digo, no fue un nombre asumido por los países que configuran el BRICS, y era por su potencia en materia económica, sus tasas de crecimiento, su visibilidad internacional y su gran recepción de finanzas e inversión internacional. Yo creo que esta naturaleza de los BRICS sigue existiendo. Bueno, la creación del Banco del BRICS es un ejemplo de ello. Pero también ha cambiado mucho y yo creo que ha pasado a ser un bloque político, estratégico, que tiene un lugar distinto en el escenario internacional. Y creo, en esa misma dirección, en un tema que requiere, creo yo, más y mejor análisis, y es que hemos pasado de las alianzas a las coaliciones competitivas. Son 2 cosas muy distintas. La alianza, la OTAN es una alianza, ¿sí? Hay un artículo, hay un tratado, Sí. el artículo 1, 2, Compromisos. 4, compromisos, bueno, todo para uno para todos, todo está muy claro. No estamos hoy en un mundo de alianzas nuevas, pero sí estamos en un mundo de coaliciones cada vez más competitivas. Entonces, AUKUS, ¿sí? Estados Unidos, Australia, Reino Unido, no son una alianza, pero son una coalición competitiva para Contener a otros, ¿no? contener a otros. Claro. ¿Sí? Donde puede haber en el futuro un instrumento militar, pero lo que mancomuna es un
desde un sistema de intereses compartidos hasta disposiciones en el campo de la votación en foros internacionales, hasta la colaboración en materia militar, pero no está escrito que deba ir en auxilio de cada uno del otro país. Está el Quad, que es otro mecanismo que ha diseñado Estados Unidos, en el cual está en ese caso India, en el cual está en ese caso también Japón, que trata de contener y otra vez, de ser posible, revertir la influencia de China, pero no es un tratado, no es una alianza formal. Mi impresión es que BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, como dos equivalentes, son coaliciones cada vez más competitivas, son otro modo de coaliciones que cada vez más tienen su centro en China. ¿Sí? Entonces, esto es importante para entender qué dinámicas están ocurriendo en el sistema internacional. Lo otro que me preguntás es sobre Argentina y su política exterior. Bueno, yo ahí lo que podría decir es 4 cosas. Primero, que hay similitudes y diferencias del gobierno de Milei con otros gobiernos que hemos tenido en Argentina. Hay una primera similitud que uno encuentra también en la última dictadura, y es el papel de lo religioso, en una clave distinta. Claro. ¿Sí? Nosotros éramos occidentales, estábamos luchando contra el comunismo, y si había que ir a entrenar a los contras, ver cómo los salvadoreños aplicaban mejor la picana, desarrollar el plan Cóndor, bueno, lo teníamos que hacer porque estábamos salvando a Occidente. Una misión. Tenemos una misión, pero además decíamos que éramos cristianos, y como cristianos además teníamos esa vocación. Y Estados Unidos no nos entendía. Bueno, el presidente Ford nos entendió, pero después vino Jimmy Carter y ¿qué nos pregunta sobre los derechos humanos este tipo? ¿No? Entonces, yo encuentro que ahora en otra clave religiosa distinta, que es en una versión extrema y muy conservadora del judaísmo, no es el judaísmo en sí, sino que es una versión del judaísmo, ha pasado a impregnar decisiones de política exterior. Esto es viejo y nuevo a la vez. ¿Sí? Tomo todos los gobiernos contemporáneos de la Argentina, voy más allá de los 40 años de la democracia, y siempre hubo un lugar para los países de la región. Este lugar podía ser una coalición de dictaduras, otra vez vuelvo al Plan Cóndor, ¿sí? O podía ser la patria grande latinoamericana, o podía ser Viva Mercosur, o podía ser Vamos por UNASUR, o podía ser en Macri, desmantelemos Mercosur y el Prosur. el UNASUR y vayamos por Prosur. Digo, siempre había un lugar. Este sí es un gobierno que no le otorga ningún lugar a América Latina, casi con desprecio, casi con desdén, y en muchos casos con maltrato. Injuriamos al presidente de México, al de Colombia, al de Chile y al de Brasil. Decidimos pedir que vengan los embajadores que teníamos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no los sustituimos ni siquiera por embajadores de carrera que debieran ir a decir que la agenda de Argentina es A, B, C y D, y que si hay problema de derechos humanos, denunciarlo, por supuesto, con todo el derecho de hacerlo. No nos interesa. No votamos con la región
fuimos el único país que se opuso, votó en contra de que el Consejo de Seguridad, no la Asamblea, se votó en la Asamblea, pero que el Consejo de Seguridad contemplara la inclusión de Palestina como miembro permanente, como miembro pleno, digamos, de Naciones Unidas. Es miembro pero observador. A ver, esa no fue la posición argentina en el pasado, no fue ni con Cristina, ni con Macri, ni con Alberto Fernández. Entonces, hay una cosa frente a América Latina inédita, insólita, casi inexplicable. Y lo tercero, diría que sigue una rutina argentina que se da en gobiernos civiles o militares por igual, y es una suerte de lógica binaria. O abrazo a unos o abrazo a otros. Es como si nosotros no pudiéramos tener relaciones equivalentes, positivas, variadas, temáticamente centradas, con el resto de la comunidad internacional. Hablaba con un embajador hace un tiempo y él hacía un chiste. Esto no es una anécdota creada, es una situación realmente existente. Sí. Y me decía, bueno, tenemos un problema. Le digo, ¿cuál es el problema, embajador? Y bueno, que somos parte de los 191 países. ¿Qué quiere decir ser parte de los 191 países? Le digo, no. ¿Y por qué eso es un problema? Dice, sí, porque nunca nos menciona el presidente. Es como si no existiéramos. Existe Estados Unidos y existe Israel, pero el resto no sabemos qué piensa, ¿no? Ahora, en otros momentos históricos yo creo que tuvimos experiencias en las cuales creíamos que se derrumbaba el capitalismo, en el 2008, 2009, que ya venía la revolución, y así también no fue con eso. Digo, entonces, acá hay un problema de esta lógica binaria. Juan, quería consultarte por uno de los conceptos que vos tocás en el libro, al que le dedican todo un capítulo, que es el de la internacional reaccionaria, ¿no? Ajá. Porque creo que esto de Milei vos lo analizás en relación a, bueno, al surgimiento de los líderes de ultraderecha a partir del ascenso de Trump y de Bolsonaro, y decís que la internacional reaccionaria expresa una doble crisis, la del capitalismo y la del progresismo, y que la irrupción de esta nueva derecha más prepotente, ferviente y seductora no tiene visos de liderazgo, sino de dominación. Y me parecía interesante y quería preguntarte un poco más sobre esto. Sí, yo señalo en el libro que, digamos, otra vez vuelvo a mi generación, perdonen ustedes, yo soy el heredero de la generación en que había internacionales políticos partidistas muy fuertes, la Internacional Comunista, la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana, partidos articulados, partidos firmes, grandes niveles de representación, cuadros militantes, transnacionalizados porque tenían vinculaciones con los respectivos partidos en otras localizaciones. Y entonces tenemos una idea de las internacionales en esa clave. Y sugiero que hay una internacional reaccionaria, pero que no podemos usar las mismas pautas. Esto es, las experiencias que traen algunos líderes, Trump, Bolsonaro, Meloni, Wilders, y algunos que no han llegado al poder todavía, como Kast, etcétera. Algunos vienen de estructuras político-partidistas existentes, otros son totalmente outsiders, otros son políticos de larga data que parecían subsumidos en el desconocimiento. Otros vienen sin estructuras político-partidistas de ningún tipo, ¿no? La Libertad Avanza es una creación... Sí. Más sui generis, sí. Sí. No es ni siquiera un partido vecinal, es un partido de ocasión. Se creó en la ocasión de una elección. Y por lo tanto, es verdad que muchos de estos líderes tienen
orígenes distintos, pero los mancomunan ciertas preferencias y ciertas aversiones. Eso es lo que trato de sugerir. Y que esto, a su vez, hoy tiene una base de soporte que no es episódica ni transitoria. Yo digo, el malestar social hoy está extendido en el mundo muy fuertemente. Las promesas incumplidas, volvemos a la posguerra fría. ¿Qué íbamos a tener en la posguerra fría? Íbamos a tener, sí, seguro, ahora, probabilidades de justicia y equidad, lo cual no habíamos tenido en la Guerra Fría porque estábamos todos bajo el paraguas de la seguridad, la defensa, la competencia entre las superpotencias. Esa agenda incumplida de equidad y justicia, sociedades atravesadas además por empobrecimientos cada vez más notorios, el nivel de desigualdad en que estamos, dicho sea de paso, si ustedes miran los índices de desigualdad en China y en la India, son aberrantes también. No estamos hablando de la panacea de la igualdad, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de promesas incumplidas. Y todas esas promesas incumplidas están viniendo ahora los que dicen, momento, maestro, esto se acabó, esto es no más, no me venga con el partidismo, no me venga con el liderazgo de fulano, no me venga con... Entonces, es ahí donde yo digo que no estamos frente a algo fugaz, estamos frente a algo sustantivo, que leerlo mejor, entenderlo mejor, comprenderlo mejor, es vital, es esencial. Cada uno lo juzgará desde el punto de vista que quiera, negativamente o no negativamente. Yo lo juzgo muy negativamente, pero me parece que hay una parte que yo creo que lo uso en el capítulo sobre Gaza. Yo suelo empezar la clase con los estudiantes de grado, de la licenciatura, diciendo: entender antes de juzgar, entender no implica justificar, y entender ayuda a ponderar. Entonces, frente a esta internacional reaccionaria tenemos algo de eso, tenemos que entender. Voy a hacer ahí, porque tocaste el tema internacional reaccionario, que me parece que hay una virtud ahí que es encontrar un concepto. Yo creo, por lo menos lo planteaba acá, que es, no veníamos encontrando la forma de nombrar, ¿no? Porque, viste, cuando le pones pos a algo es que no le estás logrando nombrar. Cuando le pones, incluso hasta el término extrema derecha, ultraderecha, sí, extrema claro, derecha, parecía no terminar de contener, ¿no? La idea internacional reaccionaria, por lo menos para mí, ilumina mucho más claramente de que se trata también, para quitándole esta idea de si es nuevo, si es viejo, ¿no? Lo reaccionario implica una serie de cosas. Pero vos decís algo que quiero, ya estamos como para entrar un poco más en el barro, decís algo provocador que quiero que te explayes, que es, hay muchos liberales en Europa, en Estados Unidos y en América Latina que creen que estos personajes, lo que hablaste recién, raros, estrambóticos, pueden ser controlados y disciplinados, que cuando ganan elecciones no van a ser tan extremistas y que van a implementar políticas sensatas, incluso van a tener que recurrir a ellos, a esos liberales, ¿no? Son cosas que estamos viendo acá en la Argentina de manera, por lo menos, mi modo de entender, muy plenamente. Son liberales distraídos, decís vos. Son, en el fondo, liberales que están dispuestos a desertar de sus convicciones en favor de conveniencias materiales y sus animadversiones profundas. Hay un llamado acá, lo digo porque la verdad que, más allá de tu posicionamiento político en particular, no quiero ir hacia eso, pero sí hay un llamado, casi un pedido acá, entiendo yo, digo, como, no sé si lo estás pensando en términos argentinos, en términos europeos, esta idea de que hay mucha gente distraída con lo que está pasando con esta internacional reaccionaria. Mirá, sí. Yo trato de darle a ese término, el de la internacional reaccionaria, un carácter que me permita leer una realidad que es global y que tiene manifestaciones singulares nacionales, ¿sí?
Y en ese sentido, el punto en el cual hay una semejanza, a mi modo de ver, total y plena, es en la existencia de los liberales distraídos. Puede haber singularidades nacionales Sí. en un proceso global, claro. que tiene algunos elementos en común, y vos decís, estos son, hay analogías, comparaciones, pero esto es particular de... Bueno, ahí no. Hace unos días en un intercambio que hubo con quien es el presidente de la Fundación Ebert en Alemania, lo hicimos en un diálogo en la Embajada de Alemania muy generosamente, Schulz Sí. de apellido, reflexionábamos sobre esto y encontrábamos unos puntos de convergencia entre las experiencias europeas y las latinoamericanas, y qué decir de las experiencias de Estados Unidos, donde los republicanos tradicionales dicen, no, está bien. Entraron todos, creo. Sí, entraron todos. Eso está diciendo. Sí. Entonces, ahora, siempre hay una creencia de que a estos personajes se los puede controlar, se los puede disciplinar y se los puede reorientar. Yo creo que es también muy distinta la experiencia en sistemas presidencialistas de sistemas parlamentarios. Y creo que también hay una gran diferencia entre ser parte de la Unión Europea y no ser parte de la Unión Europea en ese sentido, porque al mismo Orbán o a la misma Meloni tiene que operar con esas restricciones, no puede de la noche a la mañana inventarse algo, ya no estrambótico, sino delirante. Bueno, los nuestros de la región y de este continente, en sistemas presidencialistas muy fuertes, bueno, tienen una posibilidad de expansión de su agenda reaccionaria mucho mayor, ¿sí? Y si tenés problemas institucionales severos, si tenés estados cada vez menos capacitados, menos dotados, bueno, estás poniendo en el trono a personas que pueden tomar decisiones de enormes consecuencias para una nación, ¿no? Y eso es parte también de lo que yo veo hoy en Argentina. Y te vuelvo a repreguntar, ¿qué asignás a esos liberales distraídos, como decís, una responsabilidad? Quiere decir, ¿podrían hacer otra cosa? ¿Crees que deberían hacerlo? ¿Crees que no lo van a hacer? Bueno, lo que pasa es que esos liberales distraídos, en el balance capitalismo-democracia, al final del día pesa más el capitalismo que la democracia. Por lo tanto, la resistencia a eso tal vez no venga de ahí. La resistencia no venga tanto de ahí, sino que venga de aquellos sí republicanos que pueden ser todavía parte de una gran coalición, y entender que hay que ampliar y hay que buscar aliados, cercanos, compañeros, socios, pero con la certeza de tener un horizonte de futuro. A mí me parece que eso es clave hoy por hoy. Y creo que lo fallido de ciertas experiencias, esto es lo fallido de generar esas coaliciones, es producto de que la experiencia la sigue manejando la Internacional Reaccionaria. Bueno, con novedad del minuto que viene de Francia, un resultado alentador para estos balances capitalismo-democracia y la Internacional Reaccionaria, parece, porque dicen que el Frente Popular será la primera fuerza, parece, después de la segunda vuelta. Ajá. Ligeramente por encima de Ensemble, el partido de Macron. Sí. Es decir, el voto táctico entre 172 a 192 diputados para el Frente Popular, 150 a 170 para Ensemble, el partido de Macron, y 132 a 152 para el Rassemblement Nacional de Pero eso sería un Marine Le Pen. batacazo, porque nadie está dando que, para decirlo fácil, la fuerza de Le Pen sería tercera. Bueno,
El voto táctico operando, pero es Sí. las Y coaliciones. Me parece Sí. que viene mucho a lo que estaba Sí, diciendo sí, de sí, a sí, dónde sí. cómo se arman las resistencias. Hay que armar eso, insisto, con republicanos, con gente que sea independiente, progresistas, con un sentido de esperanza, ¿no? Porque pueden ser todas estas cuestiones muy, 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 muy frágiles. Tomo un ejemplo a seguir. No sabemos qué va a pasar porque es a seguir, que es el triunfo laborista en el Reino Unido. ¿Sí? El triunfo laborista en el Reino Unido tiene mucho más de el cansancio, el hartazgo. Basta con los conservadores y con sus agendas, pero no los temas. Los temas de defensa, los temas migratorios, etcétera, van a estar ahí todavía. Estamos hablando todavía, pero bueno, ya cerrando la conversación, son las 3 de la tarde, el FE fueron unos 50 minutos, Juan, que nos dio Juan Gabriel Tocatlián, autor de Consejo no solicitado sobre política internacional. Para los que no conocen y lo están conociendo ahora, se trata de alguien con una enorme trayectoria en el estudio de las relaciones internacionales en nuestro país. Bueno, no me detengo en todo el currículum porque sería muy largo y a vos tampoco. No, por favor. Espero que lo hayan disfrutado, fue una charla profunda, o eso intentamos que haya sido, y darle espacio, porque estas cosas a veces no pueden conversarse en 10 minutos y es necesario expandirse más, pero les decimos a todos que a los que les haya resultado interesante compren este libro porque, como dijimos al inicio de la charla, es un libro de muy fácil acceso. Pero a la vez con muchos detalles, Sí. de momentos históricos, de cifras, de tiempo, o sea, es muy ameno, accesible, fácil de leer, pero a la vez No abandona la con mucha precisión en el información. altar de la No, claridad. es que nos Sí. quedamos con algo que iba a plantear. Sí. Vale, bueno, tomate un minuto Sí, para no, decirlo. Aunque sea, esto, pero- ¿no? Como la idea de ir desarrollando la interpretación a medida que Inde Pomeraniec te va llevando de tema a tema, de cómo también siempre la coyuntura internacional implica jugársela un poco porque el análisis puede cambiar, ¿no? Como incluso hay un momento en el que vos decís que no la viste venir con lo de Brasil, pero me parece que hay algo muy bueno en cómo, digamos, esta cosa del consejo no solicitado, ¿no? Como que hay una forma de abordar esto que vos, digamos, sos un especialista, pero lo acercás a una gran cantidad de gente que por ahí no está en tema de una manera muy, muy amena. ¿Cómo fue ese trabajo de ir desarrollando y tirando del hilo de cada uno de estos ejes que planteaba Inde? Bueno, yo te digo que aquí la gran diferencia fue Inde. Es una periodista magnífica, lúcida, rigurosa, que además conoce mucho de temas internacionales, lo cual facilitó enormemente los diálogos. Su conocimiento de Rusia es pleno, su seguimiento pormenorizado de Medio Oriente es realmente muy bueno. Su facilidad de comprensión de la dinámica europea es también elocuente, y por supuesto le interesan temas de América Latina. Eso allanó mucho, y eso le dio un ritmo a la entrevista. En muchos casos nos sentábamos los días viernes y todo empezaba con una improvisación, no había un guión. No había una pauta que debíamos seguir. Quizá esa frescura facilitó mucho, ¿sí? Quizá esa frescura de no tener que, después de A viene B, después de B viene C. Entonces íbamos y veníamos, y si era del caso volvíamos para atrás. Y después en el libro se ordenó un poco más eso, lo que era una conversación más. Sí, claro. O sea, claro. hay dos instancias: la conversación Exactamente. y después la elaboración sobre esa conversación. Claro, y además... Porque eso es lo que discutíamos en términos de edición. Sí, no, y Claro, también ¿no? hay Como- un glosario, ¿no? Al final, como que si querés volver de una manera conceptual a los ejes del libro, también está lo esa puedes hacer, ayuda, ¿no? Claro. Pero te digo, la forma en que termina armándose el libro necesitó muy pocos retoques,
porque la guía, digamos, que estableció INDE con sus preguntas y mis respuestas, lo que hicieron a posteriori fue aclarar si había alguna duda o si la oración, si mi expresión era excesivamente larga, como ustedes ven que es. Así que yo te diría que eso fue clave y lo otro es que nos pusimos en mente, tanto ella, pero yo muy especialmente, en que no se tomara este libro como un libro de coyuntura. Es decir, yo creo que es un texto que sobrevive a eventos particulares que puedan ir apareciendo en el corto plazo. Porque lo que trato de hacer, ojalá lo logre, eso lo dirán las lectoras y los lectores, es como decir, mira, hay varios senderos, yo te muestro vos si querés, hace otra cosa, lee otra cosa, complementa con otra cosa, pero y no detenerse en yo afirmo que Rusia va a ganar. Claro, No, para nada, no va a ganar nada. Ese es un error de principiantes que... A mí me inquietó, para terminar, la presencia de Elon Musk en la portada, ¿no? Porque hay todos líderes, presidentes, políticos, y Elon Musk ahí como un emergente de lo que sucede con los magnates, la tecnología. ¿Tenés algo para opinar de él? Porque acá lo hemos atendido varias veces. A ver, si se entra en uno de los capítulos, yo creo que ahí hago una referencia a mirar, creo que lo digo en varios aspectos y en varios capítulos, pero en uno en particular, a tomar atención de los actores no estatales, ¿no? Y señalo el papel de las corporaciones hoy en el mundo, ¿no? El peso específico de las más importantes 2.900 grandes corporaciones que hay, que en su conjunto y esas familias tienen el ingreso, el 10% del ingreso mundial. Y entonces quien creo yo hoy mejor refleja eso es un personaje como Elon, y nos pareció que además ponerlo ahí como mirando a los estados es como diciendo, muchachos, atenti, ¿no? Atenti. Hace 20 años era impensable una etapa así. Eran todos presidentes y listo, la tapa con los presidentes. Totalmente. Y si hubieras hecho un libro de política internacional, lo usual era poner una fotografía de Naciones Unidas. Claro. ¿No? Entonces toda la gente debatían. Y por otro lado, por suerte ganó Claudia. Claro. Entonces pusimos una mujer, porque si no hubiera sido... Sí, Meloni, No, tanto no llegamos. Entonces eso ayudó mucho para la tapa. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por estar todo este rato, darnos este tiempo. Lo disfrutamos mucho, espero que ustedes también.